No dice que van a la mano si quieres. Me hay pena. Muy buenas noches, gusto en saludarlos. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. Este tema pues ya lo habíamos analizado, pero quiero que lo dejemos bien clarito para efectos de examen. Las personas que me estaban ayudando con tomar nota de algunos puntos, les voy a explicar si pueden enviarme hoy en el transcurso de la noche o mañana los puntos que vimos, porque pues ya tenemos que elaborar el examen para efectos de impresión. Por favor, hoy. La clase que miremos hoy y la que miremos, bueno, nos vamos a quedar el día viernes con el último punto de la Organización Internacional del Trabajo, que también lo vamos a evaluar, pero nos vamos a dar únicamente media hora, y la otra hora pues va a ser un repaso para el examen. Así es que las esperamos el día viernes para que ninguno nos falte. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, por supuesto la naturaleza es buscar la esencia, y tenemos diferentes teorías, ¿sí? Tenemos diferentes teorías. Tenemos 5 en concreto. Primero, hay quienes dicen que la naturaleza jurídica del derecho al trabajo debemos de buscarla dentro del derecho privado. ¿Por qué? Dice que como antecedente histórico en la mayoría de legislaciones se legisló por primera vez el contrato de trabajo como un contrato de locación de servicios en el Código Civil. Guatemala no fue la excepción. Mario López Larrabee nos narra que precisamente el primer contrato, el antecedente histórico del contrato de trabajo en Guatemala, se le denominó contrato de locación de servicios, que está regulado en el Código Civil. Claro, también nos dicen, desde el momento que se habla de la palabra contrato, estamos en el contexto del derecho privado. Y de que uno pues lo toma
lo puede tomar uno y decir, bueno, está claro el cuarto considerando del Código de Trabajo, pero van a encontrar algunos libros de algunos tratadistas guatemaltecos donde se van a asombrar. Ellos defienden la teoría y que dicen que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es, como antecedente histórico, debería estar incluido entre el derecho privado y no entre el derecho público. Esa teoría sabemos que no puede ser posible porque pues, es el Estado quien fija las condiciones. No pueden nunca, aquí la autonomía de la voluntad no existe porque no puede patrón y trabajador decidir condiciones que no garanticen lo mínimo para la clase trabajadora que otorgan la legislación laboral. Así de que no puede ser nunca derecho privado. Derecho público. Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos que ver de que hay normas de interés público, como por ejemplo los derechos irrenunciables de la clase trabajadora, por ejemplo la diferencia entre capital y trabajo, entonces indubio pro operario, pues eso nos demuestra que estamos ante normas de derecho público. Además el Estado es el que determina las condiciones de la elaboración de los contratos de trabajo, no puede ser, solo vamos al ingreso de unos alumnos. Bueno. Les decía pues, de que no podemos nosotros ubicarla. Claro, algunos defienden, pues, aquí hay que ver el Estado cuando participa como Estado y otras veces que el Estado participa como que fuera un particular. Pero nosotros tenemos bien claro que cuando dice que es hondamente democrático, cuando dice que va a dignificar al trabajador, cuando dice que va a buscar el equilibrio entre capital y trabajo, estamos dentro de normas del derecho público. Por lo tanto, pues es derecho público. Esa es la teoría, pero esa es la naturaleza jurídica del derecho al trabajo. Hay otra que dice, no, señores, tanto el derecho público como el derecho privado en el derecho del trabajo es dual, porque ni el público ni el privado puede ser un conjunto, es un conjunto, dice, indisoluble e inseparable. O sea, hay instituciones de derecho público y de derecho privado. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos la dualista que toma como ambas, ¿va? La concepción social. Nos dicen, señores, el derecho del trabajo es una naturaleza jurídica, es un derecho social. ¿Por qué? Porque un grupo de trabajadores engendra problemas de carácter social. Y, por ejemplo, tratadistas como Trueno Urbina dice, afirma que el derecho social es el conjunto de principios, instituciones y normas que en función de su integración protegen, tutelan, indican a los que viven de su trabajo y a los que a los económicamente débiles. Por eso dice ellos, señores, estamos ante una función de carácter social. Bueno, no, definitivamente no puede ser social. Entonces, la palabra social es demasiado amplia y podría incluir otros derechos. Entonces, tampoco se trata de que tenga una concepción de carácter estrictamente social. Hay muchos tratadistas que defienden esto, pero seguimos viendo nosotros que la naturaleza jurídica del derecho al trabajo es derecho público. Pero también hay quienes lo ven desde otra perspectiva. Tenemos que ver la naturaleza de acuerdo a sus normas, de acuerdo a sus instituciones y su tutela. Y para eso, por ejemplo, los tratadistas consideran que la naturaleza jurídica del derecho al trabajo debe analizarse desde la perspectiva de la norma. Si una de las normas se impone a la otra las condiciones del contrato, se está ante normas de derecho público. Pero si las partes tienen facultades para discutir condiciones o normas reguladoras de los contratos, estamos frente al derecho privado. Pero ellos la ven desde el punto de vista de la norma. De sus instituciones, según tratadistas, para definir la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, deben de incorporarse una serie de instituciones que hace convertir a todas las relaciones jurídicas en una misma idea o finalidad, que es la social, pues tiene características propias, peculiares, especiales, desborda los intereses de las grandes ramas del derecho y es lícito que las normas sean derogadas cuando así lo ha convenido y resulte más beneficioso para la parte más débil. De acuerdo a los intereses. Si el Estado actúa como tal, si lo hace con ese poder frente al particular, sí estamos en el campo del derecho público. Pero si el Estado deja de actuar con su imperio político y coloca en la misma situación de un particular,
estamos en el campo del derecho privado. Entonces, eso es de acuerdo a sus intereses, ¿sí? Es una perspectiva de acuerdo a la norma, instituciones e intereses. En conclusión, Guatemala. Cuarto, considerando inciso E, el derecho del trabajo, su naturaleza jurídica es derecho público, ¿sí? Ahora vamos al siguiente punto, fuentes del derecho. Esto es interesante, ¿ven? Su definición, vamos a analizar primero cuáles son las fuentes generales del derecho, después las fuentes específicas y por último vamos a ver la jerarquía y la aplicación supletoria normal de las fuentes del derecho. Definición, es el principio, fundamento, origen de las normas jurídicas y en especial del derecho positivo vigente en determinado país o época. ¿Cuáles son las fuentes tradicionales? Son tres. La ley, la jurisprudencia y la costumbre. ¿Dónde encontramos nosotros la ley? La encontramos como Guatemala en el artículo número 2 de la ley de organismo judicial, que habla exactamente de las fuentes del derecho. Dice la ley, toda norma jurídica reguladora de actos y relaciones humanos aplicada a determinado tiempo y lugar. Esa es la definición que da Manuel Osorio de lo que es la ley, ¿sí? Y vamos a encontrar también qué es la jurisprudencia. Es la interpretación de que la ley hacen los tribunales para aplicarla a casos sometidos a su jurisdicción. Así pues, la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias dictada por los miembros del Poder Judicial sobre una materia determinada, según Manuel Osorio. Y la costumbre, hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie. La academia la define dentro del vocabulario forense como la que establece en materia no regulada o sobre aspectos no previstos por las leyes. Quiero regresar a la ley, pero fíjense que para analizar nosotros realmente, para decir que la ley es una fuente del derecho, entonces tenemos que irnos a la norma desde el punto de vista de su creación. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. O sea, todo el texto, toda una ley nos va a servir para interpretar cada artículo. Pero los pasajes de la misma se podrán aclarar. Algunos pasajes que no están bien claros, atendiendo al orden siguiente. A la finalidad y espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Así debemos nosotros de ver esta fuente del derecho. Miremos hoy las fuentes específicas del derecho del trabajo. Son tres, formales, reales e históricas. Las formales, la ley, la costumbre, usos locales, la doctrina, la jurisprudencia, principios del derecho, principios generales del derecho y la equidad. Son 7. Miremos la primera. Estamos en fuentes del derecho del trabajo. La ley, por supuesto, Constitución Política de la República, convenios y tratados internacionales, Código de Trabajo, recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, Reglamento Interior del Trabajo, convenios colectivos, pactos colectivos, sentencias colectivas o laudo arbitral. La legislación laboral guatemalteca es extensa, ustedes, es extensa. Por eso, por favor, hemos hablado de que el día que ya usted pues, quiera ejercer esta profesión o elaborar su tesis, no se concreta el Código de Trabajo. Va a encontrar una serie de leyes que le van a beneficiar a la clase trabajadora. Pero veamos ya en derecho laboral qué es la costumbre y qué son los usos locales, ¿sí? Para eso le voy a pedir a alguien que me ayude, ¿sí? Vamos a hacer así. Solo déjeme ver, ¿alguien quiere entrar todavía? Ya no, por favor. ¿Por qué? Lo que pasa es que pues, no yo quisiera entrar todo, pero para que nos interrumpen. Bueno, vamos a ver, pues entonces aquí, vamos a ver, ¿estás por ahí, Alberto Urrutia? Yo le voy a pasar lista a ustedes, voy a aprovechar. Alberto Urrutia, ni visto ni oído. Anaí Velázquez. Buenas noches, licenciado, perdón. ¿Qué está pasando? Estabas tomando café, ¿no?
Mírame donde Es dice rectificar. la costumbre de usos locales. No me des el nombre del profesor ni del tratadista, solo miramos la definición. La costumbre, ¿qué es la costumbre según este primer? Por Alberto. Muy bien. La costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente el ius morius constitutum. Vamos a ver qué dice el otro profesor. Ok. La costumbre es la regla de derecho que se constituye progresivamente bajo la influencia subconsciente de la noción de derecho y de las aspiraciones sociales. Y ustedes que en materia laboral debería ser interesante la costumbre, pero realmente es complicado, ¿eh? Ya en el ejercicio. Fíjense que, por ejemplo, imaginémonos la costumbre. Nosotros tenemos la obligación de trabajar 44 horas efectivas de trabajo y para efectos de pago el patrón no paga los 48 a la semana. Pero hay quienes tienen como costumbre trabajar únicamente de lunes a viernes. Nosotros más le llamamos derecho adquirido que costumbre. Pero si ustedes vemos, pues en la empresa, en la colectividad, pues se volvió ya obligatorio. Puede ser de que en determinados lugares también nosotros veamos y encontremos un uso local, alguna costumbre que se directamente. Por ejemplo, les digo, habrá lugares, por ejemplo, en diferentes zonas de nuestro país, donde por época de calor o época de frío podrán variar las jornadas de trabajo, o si no la jornada, los horarios por lo menos. Entonces ya se vuelve una costumbre. Imagínate aquí por el tráfico, algunas empresas toman la decisión de decir, bueno, todo el mundo ingresa a las 8, pero nosotros vamos a ingresar a las 9 o vamos a ingresar a las 7. Y vean, vamos creando precisamente algún tipo de derecho adquirido. Esa costumbre se va abriendo un derecho adquirido para la clase trabajadora. Entonces, vamos a ver la segunda, dice, la costumbre es una regla de derecho que se constituye progresivamente bajo la influencia subconsciente de los derechos y las aspiraciones sociales. ¿Alguien que me ayude con esta clasificación de costumbre que tiene algún tipo de título un poco difícil? ¿Quién me ayuda ahí? Diego Portillo. Esto me lo estudio que se me va a preguntar en el examen. Ok, secundum legem, es decir, la costumbre coincide con el texto legal o la mejora. Proeter legem, la costumbre está más allá de la ley y se desenvuelve en un área respecto del cual la ley no se ha pronunciado. Contra legem, la costumbre se instala en abierta contradicción con la ley. Debe entenderse que ello no puede ser fuente de derecho si implica el desconocimiento de los principios básicos de nuestro derecho. ¿Lo demás también No, ahí estamos. Vean, pues, lo que el compañero nos dio lectura, sí, cada una de estas instituciones. Vean lo primero. La costumbre coincide con la ley o la mejora. Miren qué interesante. La segunda, la ley está la costumbre está más allá de la ley. Son cosas que no están en la ley, pero que ya se están haciendo una costumbre en materia laboral. La costumbre se instala, la última, en abierta contradicción con la ley. Según los tratadistas, esto no puede ser porque pues hay derechos, hay principios fundamentales del derecho que se tienen que respetar. Veamos ahora qué son los locales. Y para eso vamos a molestar ahí a Andrea Jimena Molina. Andrea Jimena. Sí, aquí estoy, Lick. Usos locales. Usos locales, prácticas o reglas de conducta e interpretación seguidas en lugar por todos los habitantes o la generalidad, y más especialmente por los dedicados a una determinada actividad agraria, pecuaria, mercantil, etc. Va. Vean, pues, por ejemplo, yo les digo, en Guatemala hay usos locales dependiendo de la región, ¿va? Dependiendo de la región.
Lo que, por ejemplo, no podemos nosotros confundir es que a mí me decía en una ocasión, mire, Lee, y por ejemplo el uso de los idiomas locales en Guatemala. No le dije porque hay una ley de idiomas, le dije, entonces esa ya no va a ser un costumbre porque hay una disposición legal. Entonces, pues estas son prácticas o reglas de conducta, o sea, algo que nosotros hacemos en la práctica, hacemos como conducta, pero que no está en la ley. No, ya las de los idiomas ya están en la ley, ¿no? Entonces, pero sí, algún tipo de prácticas que eligiera yo en el tema, por ejemplo, algunos trabajos muy especiales, como por ejemplo por la pesca, o por ejemplo, les digo, algunas prácticas, aunque eso está regulado en la ley. Vamos, cuando miremos las jornadas de trabajo, les va a parecer interesante cuando vemos fíjense que doctrinariamente vamos a encontrar la diagramada, cómo es que funciona este tipo de jornada, y también hay la intermitente, cómo se da. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que en el transporte de niños utilizan mucho la palabra monitor. Estos monitores normalmente trabajan de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Luego, pues, pueden ir a su casa. Y en la tarde a la 1 regresan para terminar a las 3 de la tarde. Eso lo vamos a ver cómo lo determina específicamente la ley. Bueno, ahora miremos qué es la doctrina, ¿sí? La doctrina, pero por lo menos no vamos a confundir, estamos hablando de la doctrina, ¿sí? Vamos a ver, ¿estás por ahí, Andrés Godoy? Adelante, Lick. Miremos esos dos tratadistas que nos hablan de la doctrina. Con gusto. Dice, según Lastra, la constituyen los trabajos de investigación, sistematización e interpretación que llevan a cabo los jurisconsultos en sus obras. Según Manuel Osorio, conjunto de tesis y opiniones que los tratadistas y estudiosos del derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legislativas. Tiene importancia como fuente inmediata del derecho, ya que el prestigio y autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso de la interpretación judicial de los textos vigentes. Bueno, vean pues, esas son definiciones. Estamos hablando de la doctrina. Usted va a ser interesante. Yo les voy a hacer llegar a ustedes una sentencia de la Corte. Hoy precisamente teníamos una del 2023. Se van a dar cuenta cómo la Corte Constitucional, para llegar a su veredicto, para llegar a su resolución, vean, tomen en cuenta la doctrina. Y ustedes ven, dice, tal como lo señala la doctrina el tratadista fulano de tal, mucho tratadista guatemalteco, tal como lo señala, por ejemplo, el convenio tal de la Organización Internacional del Trabajo. Eso lo van a encontrar ustedes en las sentencias de la Corte Constitucional. Habla de las recomendaciones. Eso es sumamente interesante. Este tema no se les puede olvidar. Yo les puedo preguntar a ustedes, en materia laboral, ¿con cuántos fallos de la Corte Constitucional se considera jurisprudencia? Son 3 fallos. ¿Quién crea jurisprudencia en materia laboral? La Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es la base legal de la jurisprudencia en materia laboral? El artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. ¿Sí? Vamos hoy, seguimos con los principios generales de derecho. Seguimos hablando de las fuentes. Vean qué interesante. Los principios generales encontramos, según este tratadista, la idea del trabajo como un derecho y un deber social, la libertad de trabajo, la igualdad en el trabajo, la estabilidad en el empleo, el principio protectorio, principio de actuación colectiva. ¿Cuáles son los particulares? Principio de condición más beneficiosa, principio de igualdad en el trato, principio de favor en caso de duda, principio de primacía de la realidad, conservación del contrato. Eso es interesante, le puedo preguntar estos principios, ya sea un general o un específico, lo estudio. Veamos qué es el principio de primacía de la realidad. Y para eso, no sé si está por ahí Astrid Ruiz. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Lee donde dice comentarios o donde dice primacía de la realidad. Ok. Es aquel por el cual, en caso de divergencia entre lo que
ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. Con este principio se establece la existencia. Bueno, creo que se nos fue el internet con Astrid. Bueno, pero ahí está ya la definición muy clara. Ahora veamos el siguiente. Siempre estamos a las fuentes del derecho. Vamos a hablar de los principios generales del derecho. Principios que están fuera del ordenamiento jurídico. Los principios que se hallan fuera del ordenamiento jurídico en sí pueden ser metafísicos, es decir, que hacen referencia a factores que no se pueden percibir por medio de sentidos. Por ejemplo, que todos digamos que prevalezca la justicia. Pero la justicia es un término genérico o general. Pueden además no estar expresados en el ordenamiento jurídico, pero tampoco ser metafísicos ni religiosos, sino netamente jurídicos. En este caso, lo normal es que se deriven de una determinada tradición, es decir, de un pasado, de un tiempo prolongado, anterior que o que fijaron dentro del esquema expreso o bien se aplicaron reiterada y pacíficamente. A estos últimos el autor les denomina principios residuales, es decir, que quedan como restos de un estado anterior del sistema y cambian durante esa porque su entorno ha mudado. Principios que están dentro del ordenamiento jurídico y luego los extrajurídicos. Vamos a molestar para eso, vamos a ver. Carlos Alfredo Pérez, ¿estaréis por ahí? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Pero fíjese que sí estoy por acá, pero a mí se me está complicando ver su pantalla, Lick. Ah, vaya. Carlos Perdóneme, Antonio. oye. No, para nada, para nada. Carlos Antonio Mejía. Por acá estoy, Lick. Mírame los principios que están dentro del ordenamiento jurídico. Lo trataré este nombre, olvídenlo, vayamos de una vez al contenido. Principios que están dentro del ordenamiento. Indica que son los principios, que son los principios se pueden hallar dentro del ordenamiento mismo y formando parte de él. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Bueno, ahí estamos. Miremos a Brenda Elizabeth Orellana. Buenas noches, Lick. Mírame los principios extrajurídicos. Esto se refiere a la posición que existen principios que no corresponden al derecho, sino a otras ciencias, como sociológicas, económicas, políticas y biológicas, que el derecho ha de buscar para darle solución a un caso concreto. Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos ahora a lo que es la equidad. Según el diccionario de Manuel Osorio, dice la justicia distributiva, es decir, basada en la igualdad o proporcionalidad. En el Código de Trabajo, en su artículo 20, dice que los contratos de trabajo, aparte de todos los requisitos, también deben de tener la equidad, ¿sí? Y también en el 351 dice que los jueces en materia laboral dice que van a apreciar la prueba en conciencia, pero deben de analizarla obligatoriamente de acuerdo a los principios de equidad. Con eso terminaríamos las fuentes formales. ¿Cuáles son las fuentes reales? La constituyen aquellos factores y elementos que determinan el contenido de la norma jurídica. Elementos, supuesto de hecho, es la actividad humana que da origen a la norma. Contenido, mandato o prohibición de la norma. Sanción, efecto de la norma. ¿Qué factores? Políticos, sociales y económicos. Fuentes históricas. Son los elementos de escrituras, inscripciones que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Jerarquía de aplicación supletoria de las fuentes del derecho. Ya estamos bien claros de que aquí no existe la parte de la pirámide de Kelsen, aplicamos lo que más favorezca al trabajador. Y esto está en el 106 de la Constitución Política de la República, el tercer párrafo. Pero vean lo que dice el artículo 15 del Código de Trabajo. Los casos no previstos en este código. Hay casos en materia laboral que no están previstos en el código.
por sus reglamentos y demás leyes relativas al trabajo. ¿Cómo se van a resolver? En primer término, de acuerdo a los principios del derecho del trabajo, que ya los vimos. En segundo lugar, de acuerdo a la equidad, la costumbre, usos locales. Y en tercer lugar, y por último, los principios del derecho común. Jóvenes, en época de pandemia, se nos presentaron situaciones de materia laboral que no estaban previstas en el código. ¿Qué teníamos que hacer? Acudir al artículo 15. El Ministerio de Trabajo tenía que acudir al artículo 15 y aplicarlo tal como lo indica acá. Primero, los principios del derecho del trabajo, sino costumbre, equidad y usos locales. Y por último, los principios del derecho común. Pero ni siquiera se tomó en cuenta el artículo 15 para llevar a cabo algún tipo de disposiciones. Bueno, interpretación. Definición de interpretación, sistemas, reglas, integración y los métodos. Esos métodos son valiosos. Definición. Según el tratadista José Dávalos, que es mexicano, dice, es la delimitación del significado y sentido de un término, armonizándolo con un todo al que pertenece. Implica indagar sobre el sentido, alcances y relaciones de un precepto con las otras normas del ordenamiento jurídico. Vamos a ver los sistemas tradicionales de interpretación de la ley. ¿Sí? En materia laboral, histórica, literal, analógica y auténtica. ¿Cuál es la histórica? ¿Sí? Veamos a ver, ¿quién nos apoya? Vamos a ver, ¿estás por ahí? Catherine. Catherine. Licenciado, buenas noches. Ay. ¿Qué otra, Catherine? No sé si se refería a mí, licenciado. Bien, bien, a ti, cabal. Catherine Curley. Ajá. Mucho gusto. Catherine, por favor, la interpretación histórica donde dice A. La interpretación histórica se constituye en la explicación o aclaración del sentido de la ley, tomando como base los antecedentes legislativos que procedieron a la vigencia de la ley, o bien los antecedentes de normas anteriores que fueron derogadas, pero que regularon un día los mismos supuestos regulados por la norma que se busca interpretar. No sé si sigo. Sí, por favor. En consecuencia, lo que se buscará con este tipo de interpretación será precisar el pensamiento del legislador o de la norma, situándose en el tiempo en la que fue dictada, para indagar con mayor seguridad el sentido de las palabras y de las instituciones en tal época en armonía con el panorama de la vida jurídica y general de entonces. Bueno, vean pues, actualmente el artículo 96 del Código de Trabajo, yo escuché las declaraciones de una diputada que pertenece, no sé si preside o pertenece precisamente a la Comisión de Trabajo, la Previsión Social. Yo lo oí hoy. Dice que el artículo 96 va a quedar así, dice. Salario mínimo se puede embargar hasta un 10%. Arriba del salario mínimo un 20%. Yo difiero totalmente de lo que el Congreso quiere hacer. El artículo 96 del Código de Trabajo es claro y preciso. El salario mínimo es inembargable y aquellos que no excedan de 30 quetzales. Posiblemente cuando se hizo la norma, hablando de lo histórico, pero ¿cuál fue el pensamiento del legislador hace 40 años? Que no se perjudicara el salario mínimo del trabajador, porque el salario tiene carácter alimenticio. Deben de interpretar la norma, deben de hacer esa reforma, pero debe haber una interpretación histórica. Por favor, no pueden permitir un embargo de un 10% del salario mínimo, porque eso sería modificar, cambiar las condiciones, el logro de la clase trabajadora, la elaboración de un código de trabajo que nace se recuerda en el decreto 330 históricamente, después en 1441. Imagínense, estamos hablando de la época del general Idígoras y la época de la revolución del 44. Vean qué logros. ¿Y cómo es posible que ahora el Congreso quiera decir que sí se embargue el 10%? No, señores. No se trata que porque se incrementó en 10% el salario mínimo, ahora hay que quitarse los embargos. El Congreso debe ser categórico.
históricamente la interpretación del 96 es que el salario mínimo es embargable. Esa es la interpretación, no hay otra. La otra puede ser política para favorecer un sector, pero nunca la interpretación que nos darle en materia laboral. ¿Sí? Y no estoy enojado, ¿eh? Vamos a ver la literal. La literal, cuando leemos los métodos, te vas a dar cuenta que entre lo gramatical y literal hay diferencia. Fíjense, pues, cuando nosotros hablamos de... ¿Por qué hablamos de interpretación? No, si la ley es clara. ¿Sí? Usted tiene derecho, la mujer trabajadora en estado de embarazo, cuando va a tener su bebé, tiene derecho a 30 días previos al parto y 54 días después. Eso no hay discusión. Pero cuando se aplica la interpretación literal o gramatical, es porque la ley es ambigua, porque no logramos entenderla. Entonces, por favor, cuando miremos los métodos nos vamos a dar cuenta que lo literal dice, señores, apliquen lo literal, pero no lo gramatical. Vamos a ver. Pero aquí en este contexto lo tenemos generalizado. Pero vamos a ver que alguien que nos apoye para leerla, ¿sí? César Fernando Vázquez. No, hombre. César. Buenas noches, licenciado. Ya te iba a poner falta, pero no. Miremos la literal. Literal B, ¿verdad? Sí. Los dos primeros párrafos. Ok. Interpretación literal. También llamada interpretación gramatical y consiste en la interpretación que se funda en la declaración de un texto legal ateniéndose al significado estricto de las palabras y por consiguiente a la letra de la ley. Este tipo de interpretación es la que acoge el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial en el derecho guatemalteco. Pero vean, pues, se va a interpretar porque está ambigua la ley. No, si estuviera clara con lo que estoy hablando, pre y post 84 días, no hay discusión. No, si causa duda. Entonces, ¿a qué tenemos que ir? Artículo 10. Tendríamos que ir a la finalidad y el espíritu de la norma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad, que es la igualdad y los principios generales del derecho. Así debemos nosotros interpretar literalmente una norma cuando tengamos duda. Por eso lo gramatical y literal son diferentes. El artículo 12 lo dejamos porque algo que se pacte en un contrato, en un convenio, esté en cualquier disposición que tergiverse o menoscabe los derechos de la clase trabajadora, son normas nulas de pleno derecho. Vamos ahora a la analógica. Vamos a ver, pues. Darling Ayala, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mírate la analógica. Esta interpretación procede con base en la analogía y solo en caso de cuando las normas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. Bueno, ahí estamos. Miremos la auténtica. En la auténtica no es la literal, ¿eh? La auténtica es... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estás por ahí, Daniel Gil? Daniel Gil. Ya le pusimos falta, Daniel. Bueno. Vamos a ver. ¿Estás ahí, Desiree Díaz? Desiree Díaz. Buenas noches, licenciado. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Miremos la auténtica. Sí. Esta es la que emana o procede del propio autor de la ley, es decir, la que realiza el legislador. En el caso de las sentencias, será la que hagan los jueces. En el caso de los contratos, la que hagan las partes. Y en el caso del testamento, la que haga el propio testador. En consecuencia, debe entenderse que la interpretación auténtica es la aclaración que el propio legislador hace de la ley dictada por él. Y fíjense ustedes que qué interesante. Cuando yo estudié hoy no lo he visto, pero nosotros comprábamos el Código Civil y de una vez la exposición de motivos. La exposición de motivos era por qué elaboraron esa norma. Era interesante porque teníamos
algo muy especial. Alguien está escribiendo algo ahí, pero no lo logro ver. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué escribieron. ¿Qué escribieron? Ah, no, no hay pena, Daniel. No hay pena, Daniel. No hay pena. No, no tengas pena. Este no, es comprensible. Hay cosas que nosotros también fuimos estudiantes trabajadores y sabemos que debemos llevar ese carácter alimenticio en nuestra casa. Bueno, ahora miramos las reglas de interpretación in dubio pro operario. Aquí está claro ustedes, ¿sí? Artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las expresiones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. A esto pues ya lo hemos discutido en varias ocasiones. Pero miren lo que dice el número 16. En caso de conflicto entre leyes de trabajo y las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. Lo dice la ley. El derecho común puede decir, señores, cualquier salario es embargable. Señores, el 96 dice que el salario mínimo es inembargable. ¿Qué norma vamos a aplicar en conformidad con el artículo 6 del Código de Trabajo? La que está contenida en esta disposición legal. ¿Sí? Estamos lo de la pirámide, ya lo hablamos. Sistemas de integración. Para el artículo 17 del Código del Trabajo. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo se deben tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer en el momento de interpretar nuestras disposiciones legales. Y el 326 ya en la parte procesal, donde dice que los jueces pues, pueden acudir, si no existe una norma procesal, pues acudir al Código Procesal Civil y Mercantil y a la Ley de Orden Judicial para poder hacer justicia o poder resolver en materia laboral. ¿Sí? Estos métodos, y hoy en este vamos a poner atención porque ya hay preguntas, Vamos a ver los métodos. Estos son del derecho común, pero se van a dar cuenta que es importante conocerlos para aplicar muy bien el indubio pro operario. Vamos a ver de una vez, vamos a ir a los primeros. Bueno, ¿qué es método? Es el camino elegido para realizar una tarea o bien una obra. ¿Qué es técnica? Es el instrumento de elaboración o realización. Vamos con el primer método, pues. Gramatical o literal. El literal se divide en restrictiva, interpretación restrictiva y también extensiva. Miren qué interesante. Vamos a ver entonces, aquí es donde les digo yo que ya nos va quedando claro el tema de lo gramatical y lo literal. Pero para eso vamos a ver a quiénes nos apoyan por ahí. Vamos a ver quiénes nos apoyan. Por favor, el hecho que usted participe no lo hago con otra finalidad, bueno, más que me ayude también, porque me canso, ¿sí? Acuérdense que también ya su profesor ya tiene sus añitos. Vamos a ver, Jacqueline Pérez, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, aquí estoy. Así me gusta esa eficiencia. Leamos la de 2.5, la interpretación gramatical o literal. Este método, denominado por algunos como exegético, se propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas. Es decir, a partir de su literal se atribuye un significado a los términos empleados en la redacción por el legislador o por los contratantes. Con ayuda de las reglas gramaticales y del uso del lenguaje, se indaga el significado de los términos en que se expresa una disposición normativa. Muy bien. Dicho significado se le consigue con el lenguaje general empleado por los miembros de una comunidad, aunque en ocasiones es menester atender el lenguaje técnico que utiliza la norma jurídica. La interpretación literal no siempre se reduce a otorgar un significado a partir de lo que gramaticalmente expresa su texto, ya que precisamente la necesidad de interpretarlo surge de la ambigüedad de lo que yo les decía. Señores, de que es una interpretación. ¿Por qué vamos a aplicar la interpretación gramatical o literal? Porque ¿qué? Nos aparece precisamente una norma confusa, una norma ambigua.
que presenta algún tipo de que nosotros tenemos que analizarla. A partir de ahí es donde utilizamos este tipo. Entonces no vayamos a lo gramatical, sino que tenemos que ir precisamente en dos sentidos. En una interpretación restrictiva, literal restrictiva o literal extensiva. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. ¿Estás por ahí, Javier Cruz? Javier. Sí, acá estoy. Bueno, bien. Léete las dos. La restrictiva, que esta es una clasificación de la literal. Restrictiva y extensiva. Ok. La interpretación restrictiva que constriñe el alcance normativo de una disposición para aplicarla a casos específicos y limitados, como enseña Rojas Amandi, puede entenderse en varios sentidos. A. La interpretación que trata de respetar la voluntad del legislador y su texto de la manera más fiel posible. B. La que acota el significado de los términos del texto legal a su menor ámbito material de validez posible. Y C. La reducción de la letra de la ley a su significado más seguro y aceptado por todos o por muchos, por igual en el ámbito de los especialistas del derecho. Imagina, todos tenemos en esta restrictiva 3 posiciones o 3 opiniones. Primero la extensiva, por favor, Javier. Ok. La interpretación extensiva, en cambio, consiste en ampliar el significado de un texto para aplicarlo a situaciones que no se encuentren comprendidas claramente en los términos literales de la norma. Muy bien. Ahora vamos a ver quién más ayuda. Vamos a ir buscando, ¿sí? Vamos a ver. ¿Estás por ahí, Karen González? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Miremos la sistemática, por favor. Esta interpretación es la que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece, procura el significado atendiendo el conjunto de normas o sistemas del que forma parte. Un precepto o una cláusula debe interpretarse no de manera aislada, sino en conjunto con los demás preceptos o cláusulas que forman parte del ordenamiento o del negocio en cuestión. Espérate, sí, termina. Es precisamente el principio de interpretación sistemática el que inspira la disposición según la cual las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyen a las dudosas el sentido que resulte de conjunto de todas. Bueno, pues vean, pues yo quisiera que usted me ayudara a analizar. ¿Alguien tiene su código de trabajo? Me gustaría que leéramos el artículo número 2. Por favor. ¿Quién nos ayuda? Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público a que se refiere el artículo 119 de la Constitución de la República. Miren ustedes, si usted lee eso, tenga mucho cuidado. Miren, eso es lo que yo quiero que aprendamos juntos. Por eso le dije, no me falte para aprender juntos. Si usted lee el ¿quién tiene la Constitución? Veamos el 119. Obligaciones del Estado. Solo ahí. Si se dan cuenta, no coincide. ¿Por qué? Porque ese 119 que habla el artículo 2 es de la anterior Constitución. La actual, de la actual Constitución, ya no es, en ese artículo 2 ya no es el 119, es el 108. Miramos qué es el 108 de la Constitución. Régimen de los trabajadores del Estado. Léelo. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley del Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades.
los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas y autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil, conservarán ese trato. Bueno, yo lo que les quiero decir es de que tenemos que tener cuidado, nuestros códigos han sido modificados. El legislador no ha tenido el cuidado de modificar todos los artículos. Imagínense, si usted no fuera estudiante nuestro, pues usted se queda con el 119. O por favor, hoy bórrelo ahí, o mire qué llamada le hace, y dígale anterior constitución, 108 de la actual constitución. ¿Sí? Vamos entonces. Vamos a la histórica. La interpretación histórica estudia los contextos anteriores que pueden influir en el entendimiento de las actuales normas. Esta interpretación histórica puede ser estática o dinámica. Y para eso vamos a molestar a Catherine Alexandra. ¿Estás por ahí, Catherine Alexandra? No está Catherine. Vamos a ver, Carol Navarro. Tampoco. Buenas noches, licenciado. Léete la interpretación estática y la dinámica. Es la forma tradicional o usual de entender una institución o figura jurídica. Aunque el legislador elabore nuevas normas, se entiende que su intención no es apartarse del espíritu que tradicionalmente ha informado la naturaleza de la institución jurídica que actualmente ha regulado. La interpretación dinámica o evolutiva consiste en tomar la historia de las instituciones jurídicas como una tendencia hacia el futuro, con carácter progresista, como un proceso de cambio continuo o evolución, o como un proceso irregular, con rupturas o cambios en las circunstancias que impiden entender las reglas actuales con los criterios proporcionados con regulaciones ya derogadas. Muy bien, Carol. Vamos a ver, ¿estás por ahí? Ay, vamos a ver, Kiara Abigail. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mírame la interpretación genética. Interpretación genética. Esta interpretación se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley o del contrato, pues es obvio que ni una ni otro se generan de la casualidad y sin un contenido motivador específico. La norma legal aparece para regular una situación surgida en el seno de la comunidad que es de interés general. Es decir, el argumento genético consiste en definir el origen o gestación de una norma o negocio, para cuya explicación se consideran los trabajos preparatorios, debates parlamentarios, dictámenes de las comisiones. La exposición de motivos o, en su caso, el modo en que han comportado las partes del proceso o en relación al contrato celebrado. El intérprete otorga significado jurídico a las partes en el proceso o relación del contrato celebrado. El intérprete otorga significado jurídico a la estipulación en base a ciertas expresiones, comportamientos o propósitos que son relevantes en el caso. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver quién más nos apoya con la teleológica, ¿sí? Vamos a ver por ahí, vamos a ver. Mario Brand, ¿estás por ahí, Mario? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Miremos únicamente los dos primeros párrafos de esta interpretación. Sí, claro. Esta interpretación consiste en atribuir significado a una norma o a una cláusula atendiendo a la finalidad del precepto o del pacto. El legislador que crea la ley o las partes que celebran el contrato se proponen uno o varios fines de los cuales las normas o las cláusulas son un medio, por lo que la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta esos fines o propósitos buscados. Bueno, y vamos a ver, esta hablamos interpretación acorde al uso alternativo del derecho. En virtud de que, según esta postura interpretativa, se busca privilegiar el plano judicial,
los intereses y la práctica de aquellos sujetos jurídicos. Fíjense que lo que dice el señor es, para poder interpretar el derecho del trabajo, vayamos a los sujetos jurídicos, ¿sí? Y por supuesto dice entonces, esta interpretación debe entenderse que la norma debe favorecer o favorezca la posición del sujeto en desventaja, porque el sentido que le atribuye a la norma será aquel que sea más benéfica a su débil situación social. Es lo interesante que es esto el tema del derecho. Ahora vamos a la analógica, y esta tiene 3 argumentos, pero leamos ahorita su definición. Vamos a pedir favor aquí, vamos a ver. Emily, ¿estás por ahí, Emily? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Léete la definición que está ahí de interpretación analógica o extensiva. Flores Mendoza define que la interpretación jurídica es parte subsidiaria de la interpretación jurídica. Lo que sucede es que la analogía permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero. Tiene una concepción tradicional, según la cual es permitido colmar lagunas con base en la identidad de razón, la aplicación analógica, pero también se le ha otorgado el carácter de procedimiento interpretativo, la explicación analógica, que consiste en que el juez explica un procedimiento interpretativo, una disposición de significado incierto, pero presenta la herramienta de disposición equívoca o no se equivoca, invocando la analogía de las 2 previsiones. Muy bien. Entonces, esta analógica tiene 3 argumentos, ¿sí? Extensivo, a fortiori, y también tiene el último que es a partir de los principios. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Yair Ernesto Calderón? Buenas noches, Lick, dígame. Mírame estos argumentos, los 3. Extensivo, a fortiori y de los principios. El argumento extensivo, el cual asume que si el legislador ha regulado expresamente un supuesto de hecho, quiere reservar el mismo tratamiento para todos los supuestos esencialmente semejantes al primero, porque el sistema jurídico requiere que las situaciones similares obtengan igual trato. El argumentador a fortiori, el cual, según G. Tarello, es un procedimiento por el que, dada una norma jurídica que predica una obligación u otra clasificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se debe concluir que también es válida otra norma que predique la misma clasificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos. El argumento a partir de los principios. Los principios generales del derecho se pueden utilizar como argumentos para la integración e interpretación del derecho. Muy bien. Bueno, ya con eso prácticamente ya nos va a quedar únicamente el punto que nos queda pendiente, que lo vamos a analizar el día lunes, que nos vamos a tomar unos 30 minutos nada más para verlo, es lo relativo a los convenios internacionales, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los fundamentales, vamos a ver cuáles son los técnicos y vamos a ver cuáles son los de gobernanza. Vamos a ver los primeros 6 convenios que se ratificaron en la primera conferencia internacional. Vamos a ver, hoy aparece quién interpreta. Cuando hay en caso de duda, ¿quién va a interpretar una norma de los convenios? ¿Quién va a interpretar la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo? Eso es sumamente importante y valioso, Eso déjame ver, no veo, espérate, no veo. No. Eso sí no se puede. Usted tiene que venir el viernes, porque el que falta el viernes se va a arrepentir, se lo digo de corazón, porque lo que hacemos es un repaso de todo lo que vimos, ¿sí? Y pues usted tendrá ahí que, se van a dar cuenta, pero no ha estado con nosotros, pero el viernes es clave para usted, así de que si usted tiene un cumpleaños, tiene lo que tenga, que le invitaron a salir, no. Al pretendiente, al novio, dígale: usted es el amor de mi vida, usted me espera que yo me gradúe de abogada y notaria y ahí estaré. Hasta con toga me voy a casar, pero no, ahorita necesito mi 5º semestre, todavía lo que me falta lo voy a hacer con amor.
¿Por qué? Porque cuando sea abogada usted también va a tener beneficios. Y los que están solteros, y bueno, jóvenes, el viernes, mire pues, si regresa de suya y si no, nunca lo prueba. No nos hagamos bolas, ¿eh? Así de que, y los casados y casadas, pues, con mayor razón tenemos que estar el viernes. Yo les prometo que el viernes, quien esté el viernes, aseguró 15 puntos de zona. Yo voy a hacer lo que les digo, ¿eh? Mucha atención lo que vamos a ver, lo que vamos a analizar, su participación. Fíjense que esta clase es muy participativa, no crean, a mí me agrada, ¿va? ¿Cómo si ojalá regrese Carlos? No, si ya no regresa, nunca lo fue, ¿va? Bueno, escuchen, pues. Vamos a analizar eso, vamos a terminar verlo, este punto que nos falta, 30 minutos y después nos dedicamos a preguntas. Yo se las voy, bueno, le voy a hacer dos ahorita antes de irme, cómo vamos a hacer nuestra dinámica el día. La hora del examen es a las 7 de la noche. No lo puedo hacer antes por respeto a los que trabajan y ya tarde, ¿ve? Por favor, a las 7 de la noche. ¿Ve? Acuérdense que es el otro lunes. El viernes es importantísimo. Quienes me están ayudando tomando nota de los puntos más valiosos, entre hoy y mañana quiero que me envíen a mi teléfono, a mi WhatsApp, todo lo que hemos analizado, hemos apuntado, porque ese examen yo lo tengo que elaborar mañana, porque hay que mandarlo a imprimir. Así de que por favor los espero. Decímelo, ¿eh? Ok, licenciado, mañana se lo hago llegar con gusto. Gracias, Rudy. Bueno, estamos ahí entonces, vamos... ¿Ibas a hacer algo, Cristian? Sí, Lick, buenas noches. Disculpe una pregunta. El documento de hoy también nos lo van a compartir por el caso. Mañana, si Dios quiere, se los envío. Mañana le envío lo que falta, ¿oye? Gracias. Lo que pasa es que, ¿se dan cuenta? Ya les enviamos dos. Sí, licenciado. Ya los tienen por ahí, ya están. Si Dios quiere, mañana, pues ya les enviamos el de los principios que no se lo hemos enviado, y el de la OIT que de una vez se lo voy a enviar. Eso lo vamos a analizar el lunes, pero lo vamos a enviar si es posible mañana mismo, ¿eh? Que les dé tiempo. Ustedes tienen una gran ventaja que comenzamos con laboral el fin de semana. Si quieren mi opinión, hay prioridad en la vida hoy. La familia, por supuesto, es la prioridad más grande que tenemos. Pero por favor, este fin de semana, de veras, se lo pido corazón, vamos en laboral, de veras, y se lo digo corazón, he tenido alumnos con 100 puntos hoy. No se conforme conmigo, no se conforme con un 61. Vamos a mejorar ese promedio que tenemos, ¿sí? Vamos a ser elegantes en las notas, ¿oye? Elegantes. ¿Ya te imaginas que dicen un tu 100? No, hombre, ese día hasta pastel te van a dar en la casa, ¿va? Entonces, quiero un esfuerzo extra, ¿eh? Quiero un esfuerzo extra. No quiero ver el 61 es consuelo. No, yo todavía, un 80 todavía digo yo, tiene que ser más. ¿Ve? No se les olvide y si quiere vean, para aplicar becas al extranjero, especialmente en Europa, el promedio son 85 puntos. Vamos más allá, ¿ve? No desfardo, tenemos que hacerlo ahí porque olvídate, no el viernes es viernes. Tiene que ser viernes, no hay otro día, ¿ve? Sábado y domingo, acordate que ustedes tienen exámenes lunes, miércoles y viernes. Sé que aunque sea un par de horas le van a tener que dedicar a los otros cursos, ¿sí? Gracias, licenciado. Y mira, yo creo que conmigo, si estudiamos muy bien y venimos, yo el viernes de ustedes va a depender, ¿no? Yo les voy a hacer una pregunta que se la voy a hacer ahorita, ¿sí? Pero vamos a ver, si yo le preguntara, vamos, solo un minuto más nos vamos a tomar, ¿eh? Espérate, vamos a ver, aquí vamos a preguntar. ¿Estás por ahí, Jorge González? Jorge. Ya, se fue a tomar. Sí, licenciado, dígame, buenas noches. Una pregunta, Jorge. Dígame. Fundamento legal del indubio pro operario. Ay, es en la Constitución, pero no. ¿Qué dice ahí, Ernesto? Tampoco sé. Julián René. No, licenciado.
Ah, ya vieron, pues, joven. 106 de la Constitución. Artículo 106 de la Constitución Política de la República. Por lo menos ya tenemos, es lo que, Jorge, lo que yo veo, que tenés la idea general. Por eso no quiero que perdas la clase del día viernes. No, hombre. Gracias. Si es tu cumpleaños... El artículo 16 del Código de Trabajo, licenciado. Sí. No. 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? Aprovechando, pues, ya que me está mencionando el Código de Trabajo, tengo una pregunta para vos. Fundamento legal de que la Corte Constitucional crea jurisprudencia en materia laboral. Eso lo vimos hoy, muchachos. Artículo 43 de la Ley de Amparo. 43 de la Artículo 43 de la Ley de Amparo. ¿Qué más? Ley de Amparo y faltó. Exhibición personal y de inconstitucionalidad. Ya vieron, pues, muy bien. Y el 431, licenciado, literal C. Pues no, vamos ¿Del a Código ver. de Trabajo? No. Estamos hablando de la jurisprudencia en materia laboral. Quien crea jurisprudencia en materia laboral es la Corte de Constitucionalidad. No está en el Código, está en el artículo 43 de la Ley de Amparo. ¿Sí? Eso lo acabamos de ver. Pero vamos a ver la última pregunta, pues. Vamos a ver a quién aquí. Yulisa Santos. ¿Estás por ahí, Yulisa Santos? Sí, licenciado, buenas noches. Va una pregunta así, suavecita. Periodo postnatal de la mujer trabajadora. Espérate, Jorge. No, licenciado. Vaya, ¿ya vieron? Eso es lo que vamos a hacer el día viernes, ¿eh? Vamos a darle que conteste, pero dale que escriba ahí, mucha, para que nos vaya quedando grabado. Buena, licenciado, son 84 días. Postnatal son 54. Postnatal son 54. En total son 84. 54. Pero por favor, las preguntas léanlas despacio. Porque perfecto. Ese es el error. Yo te puedo poner de opción 30, 54 y 84. Si me contestas a la ligera, vas a poner 84. Pero solo a Julio Lisa le pregunté el